Bueno, la práctica, la profesora Raquel Boyet era nuestra anterior directora del departamento, que se jubiló ya hace algunos años. Ella se encargó de hacer esta parte de la práctica. Los primeros ejercicios siempre tienen que ver con, primero veamos si la función que yo tengo presentada ahí es o no es una transformación lineal. Recordemos lo que era una transformación lineal, muy rápido. La idea es tener una función que va de un cierto espacio vectorial a otro espacio vectorial, o sea, los dos tienen que ser espacios vectoriales, de tal manera que se verifiquen dos condiciones. Si yo tengo U y B, dos elementos del conjunto de partida, estos acuérdense que en un espacio vectorial los elementos de manera general los llamamos vectores, pero dependiendo de quién sea el conjunto espacio vectorial, es si realmente son los vectores que nosotros conocemos. Si el espacio vectorial es de matrices, los elementos que uno llamaría genéricamente vectores, en realidad son matrices. Si el espacio vectorial está formado por los polinomios de grado menor o igual a n, donde se une el polinomio nulo, uno diría, bueno, un elemento de ese espacio vectorial es un vector. Bueno, pero ¿qué sería un vector ahí? Un polinomio. Muchas veces usamos esa forma de nombrar a los elementos como vectores, pero pueden ser cosas distintas a los vectores que nosotros habitualmente estamos familiarizados. Y la idea es que para que esa transformación, que no es más que una función de un espacio vectorial al otro, sea lineal, es que, primera cosa, cuando yo hago T, la transformación aplicada a la suma de los elementos coincida con la suma de las transformaciones de cada uno de esos elementos, y que cuando yo hago la transformación en alfa por U, esto tiene que ver con alfa por T de U. Si la transformación verifica estas dos cosas, la transformación es lineal. Una de las cosas que ustedes pueden encontrar en el apunte que vimos es que si la transformación es lineal, una de las cosas que seguro va a tener que pasar es que la transformación evaluada en el nulo del conjunto de partida me tiene que llevar al nulo del conjunto de llegada. Por lo tanto, que esto suceda no significa nada. En todo caso, la transformación puede ser lineal o no. Una buena lectura de esto sería pensar al revés en este sentido. Si T del nulo del conjunto de partida no va al nulo del conjunto de llegada, automáticamente T estoy en condiciones de decir que no es lineal. Eso seguro, ¿no? Pero insisto, lo primero que a veces nosotros chequeamos es si la transformación que tengo al nulo lo lleva al nulo. Si lo lleva al nulo, no tengo nada que decir. La transformación puede o no ser lineal. Pero si yo llego a chequear que la transformación en el nulo no va a parar al nulo, automáticamente paro el ejercicio y digo, la transformación lineal no es. Y no me meto a tratar de ver si estas dos condiciones se verifican, porque ya sé que no. ¿Estamos? Bueno, quería ir abriendo ese archivo, que es donde están esas soluciones, para ir haciéndolo un poco más llevadero la cosa. No, es esto. A ver dónde está el Classroom. Bueno, este es el material que le subió Silvana. Entonces, bueno, vamos a ir viendo algunos de esos ejercicios y considerando ya lo escrito para no hacerlo de nuevo. Vamos a ser prácticos con esa cuestión. El primer ejercicio son un montón de apartados, 6 apartados en los cuales a mí me dan una función definida de un espacio vectorial a otro y tengo que ver si eso no es una transformación lineal. Yo siempre que vea alguna ley en la que esté involucrada un producto entre las variables, expresiones relacionadas con senos, cosenos, exponenciales, tangentes, que las variables estén elevadas a alguna potencia más arriba de 1, eso ya me trae una sospecha. Ahí ya empiezo como a dudar de que lo que tengo ahí realmente sea una transformación lineal.
Entonces, por ejemplo, en este primer ejercicio, yo tengo una función que va del espacio vectorial R al espacio vectorial R, que a cada elemento le asigna como valor de imagen el seno de X. ¿No? Esa es la ley. Yo tendría que ver si se cumplen estas condiciones, digamos, que T de U más B es igual a T de U más T de B, o T de alfa U es igual a alfa por T de U. Una de las cosas que yo justamente recién apuntaba era decir, el nulo del espacio de partida seguro debería ir al nulo del espacio de llegada. Cuando yo digo que el espacio vectorial es R, ¿quién es el nulo en R? Cero. El número 0, exactamente. Entonces, si la cosa, digamos, va por un camino aceptable, yo sé que T en 0 debería darme 0, que es el 0, el nulo del conjunto de llegada. Y cuando yo hago T en 0, me queda seno de 0, que es 0. O sea que esto se da, ¿no es cierto? T en 0 va al 0. Pero no significa absolutamente nada. Lo que sí, empiezo como a sospechar de que esto tiene olor feo. No parece ser que esto vaya a ser lineal. Entonces, bueno, vamos a ver la resolución. Una de las cosas que uno se va a preguntar es si sucede que T de X más Y es igual a T de X más T de Y. Entonces, uno puede ir por los dos lados, ¿no? Primero hace T de X más Y. ¿Qué significa T de X más Y? Según la ley de la función, es hacer el seno de X más Y. Y yo tendría que recordar fórmulas trigonométricas en las que yo sé aplicar el seno de una suma, digo sé, si no, por supuesto van y lo buscan, cómo era que se escribía el seno de una suma, es sen cos más coseno, seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero por el seno del segundo. Y yo lo dejaría ahí. Como no sabría muy bien qué hacer, uno lo deja y después va directamente a evaluar T de X más T de Y. Si hace pasitos, pasitos, pasitos y llega a lo mismo que tenía antes, entonces digo, ah, bueno, las dos cosas son iguales. Eso lo estuvimos justo charlando en la última clase. Hay veces que es muy lineal, uno parte de T de X más Y, hace cuentita, 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 cuentita y llega a que es igual a T de X más T de Y. Y otras veces eso no es tan fácil. Entonces es preferible evaluar T en X más Y y llegar hasta un cierto punto, dejarlo y empezar ahora con T de X más T de Y. Avanzar, 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 hasta que puedo llegar a decir que es igual a lo anterior o no, o que es distinto. En este caso, entonces, T de X más Y me quedó todo este choclo. Bueno, como que no sé qué hacer con eso, entonces ahora digo, ¿qué significa hacer T de X más T de Y? Y cuando veo eso, T de X es seno de X, T de Y es seno de Y, y estas dos expresiones, la verdad es que son absolutamente nada que ver. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a ver si me lo bajo. ¿Lo puedo bajar yo? Así lo puedo ir marcando. Cargas. Ahora sí, los tengo a los dos en el mismo lugar. Se los puedo escribir a los dos. Bueno, conclusión de la historia, estas dos cosas dieron totalmente distintas y entonces lo que uno va a poder decir es que esta transformación lineal no es. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Bueno, No, profe. sigo. Ustedes me van a ir parando, yo sigo. Esta otra, por ejemplo, es una transformación según lo que dice el enunciado. Ahora ya cambia un poco el espacio, ¿no? El espacio de partida es R2, el espacio de llegada es R, y esta transformación, no digo transformación lineal porque justamente es lo que no sé, dice que toma pares ordenados y les da como valor de imagen la primera coordenada del par, ¿no? Entonces yo pregunto, para ir viendo esto, T, ¿quién es el nulo del espacio de partida? Cero. Cero, cero. El 0, 0. ¿Qué me da T del 0, 0 según esta ley? Cero.
por este 0 que veo acá, ¿no? La primera coordenada es 0. Entonces el nulo del partida va a parar al nulo de llegada, esto se verifica, pero no puedo decir nada. Fíjense que en el caso anterior eso pasaba y la transformación lineal no fue. Acá de nuevo, chequeo eso y la verdad es que no tengo nada que decir. Bien. Vamos a ver si es o no es una transformación lineal. Bueno, entonces, dejo por acá abajo mientras. Entonces vengo y digo, tengo que tomar dos elementos cualesquiera del conjunto de partida, y entonces planteo la transformación en la suma de esos elementos, y me voy a preguntar, porque no lo sé todavía, ven que ella pone estas preguntas, me voy a preguntar si eso coincide con t de xy más t de zt. Bueno, hay que hacer las cuentas, es bastante simple. T de una suma, primero lo que tengo que hacer es agrupar estos dos pares ordenados y sumarlos para tener un solo gran par ordenado, y entonces cuando yo tengo un solo par ordenado, sé que la transformación en un par me devuelve la primera componente. Listo. Lo dejo ahí. Entonces ahora vengo a evaluar t del par xy más t del par zt y a ver qué es lo que pasa. T en este par sé que me devuelve su primera coordenada, x. Más t de este par sé que me devuelve su primera coordenada, z. Cuando me fijo, estas dos cosas me están dando iguales. Entonces, de la definición, digamos, de transformación lineal, es como que esta parte la estoy verificando. Ahora tengo que ver la segunda. La segunda es la que justamente está planteada acá abajo. Me pregunto si sucede que estas dos cosas son iguales. T de alfa por un par es igual a alfa por T del par. T de, me empieza con esto, ¿no? T de el alfa por el par xy, primero trato de que esto quede con la forma de un par. Entonces, ¿qué hago? A ese alfa lo multiplico en cada una de las componentes y entonces acá queda muy bien la transformación aplicada a un par. ¿Qué dice la transformación? Que cada vez que aplique la transformación a un par me quede con la primera coordenada. ¿Quién es la primera coordenada? Alfa x. Listo, hasta acá llegué. Ahora, para ver si son iguales, es como que me voy a dedicar a ver qué es lo que me da alfa por t del par. Bueno, alfa por t del par xy. T en un par me devuelve la primera coordenada. Entonces me queda alfa por x. Evidentemente estas dos cosas son iguales y entonces se estarían verificando las dos condiciones para poder decir que la transformación es lineal. En todo se está haciendo un poco exactamente lo mismo. Es siempre ver y chequear si se dan las condiciones de igualdad que se necesitan. Así uno podría ir recorriendo cada una de las definiciones que tiene. Fíjense a ver acá el apartado que tiene este valor absoluto. Eso es dudoso, ¿no? Evidentemente tengo que ir del espacio R3 a R2, de tal manera que a cada terna ordenada le devuelve el par, que es valor absoluto de la primera coordenada, coma, segunda coordenada. Y yo ya estoy viendo que si yo hago esta transformación en un par de la forma x y z, más un par de la forma, le voy a poner con estrellita, x estrella, y estrella, z estrella, lo primero que tengo que hacer es, primero, ver cuál es la terna única para poder aplicar esta transformación. La terna en definitiva es la que se escribe como x más x estrella, coma, y más y estrella, coma, z más z estrella. Según lo que dice la transformación aplicada a una terna, esto me estaría dando el par ordenado donde pongo el valor absoluto de la primera componente de la terna, valor absoluto de x más x estrella, coma, la segunda componente, y más y estrella. Quedó ahí. Cuando ahora quiero ver si es igual a la suma de las t estrella en la terna x y z, más, perdón, t sub 3 en la terna x y z, y t sub 3 en la terna estrellada, digamos. T en esta terna me devuelve el par, valor absoluto de x, coma y.
más t en esta terna es valor absoluto de x estrella, coma, y estrella. Cuando yo sumo estos dos pares, me queda como primer par, como primera coordenada del par, valor absoluto de x más valor absoluto de x estrella, coma, y ahora sumo las segundas coordenadas, y más y estrella. Cuando, ya que estoy a usar esta, cuando veo cómo queda la primera componente de este par, y veo la primera componente de este otro, digo, acá hay algo raro. Las segundas componentes son iguales, y más y estrella, y más y estrella. Ahí no habría problema. Pero ¿qué pasa en las primeras? ¿Está bien decir que el valor absoluto de una suma es igual a la suma de los valores absolutos? No. Justamente eso no sucede, ¿no? Valor absoluto de una suma de números no tiene nada que ver con la suma de los valores absolutos. Entonces, como estas dos cosas no son iguales, no se estaría dando la primera de las condiciones y por lo tanto la transformación lineal no es. No es. ¿Alguna duda de eso? Bueno. No, profe. Bueno, en el apunte van a encontrarse entonces con varias de estas otras demostraciones, así que van a tener un buen material. Acá es donde empieza como a aparecer estos ejercicios que uno los piensa como, no, este no hace falta, este no hace falta. Digo, no son ejercicios que habitualmente se tomen. Estos que tienen que ver con una rotación, ¿no? Estas cuestiones acá de matrices de rotación. No digo que no lo hagan, yo digo sí, pero esperen a hacer otros, y en todo caso después al final intenten hacer el ejercicio 4, el ejercicio 5. Si bien son iniciales, yo diría que tienen un enfoque muy distinto al que uno quiere evaluar después en los finales. Entonces háganlos, pero después. El ejercicio 6 está hecho en el apunte. Acá. Ejercicio 6, fíjense qué es lo que pregunta. No. Interprete geométricamente la transformación que está definida de esta forma, t de xy más, t de xy es el propio xy más este par, el hk. ¿Es una transformación lineal? Hk se supone que es un par de números que van a ser constantes. Son constantes. La transformación en un par me devuelve el mismo par más números constantes. Cuando ven el trabajo realizado, uno dice, bueno, a ver, si esta es la transformación, esa es la definición, me fijo si se cumple lo de siempre. Si cuando hago la transformación en una suma de pares, me da lo mismo que la transformación en un par más la transformación del otro. Y quiero dejar en claro que todo el tiempo está haciéndose esa pregunta. Ya no es que lo está dando porque son iguales, se está preguntando si eso pasa. Entonces en el renglón de abajo analiza si son iguales o no. Hace primero esta cuenta y la desarrolla. El mismo procedimiento de todos los anteriores. T de este par más este par, primero suma los pares, le queda esto, y dice la transformación. La transformación aplicada a un par es el mismo par más este, que es constante. Entonces la transformación aplicada a este par es el mismo par, más este par que es constante. Y lo dejo ahí. Cuando ahora voy por el otro lado, desarrollo esta parte, t de un par más t del otro par. La transformación dice, tengo que hacer t de un par es el mismo par más este vector constante. Ahora t en este otro par es el mismo par
más nuevamente ese parcito constante. Cuando sumo, me doy cuenta que tengo este par, más 2 veces este otro. ¿Está bien? Entonces, de un lado tengo la suma de los pares, más este par que es constante. Por este desarrollo es la suma de esos pares, pero más 2 veces este par constante. Entonces, uno mira lo que tiene acá. Uno mira lo que tiene acá. Y dice, estas dos cosas no son iguales. Porque acá tengo como primera componente x1 más x2 más h. Y acá tengo x1 más x2 más 2 veces h. Y como segunda componente acá tengo y1 más y2 más k, y acá y1 más y2 más 2k. Lo que uno va a decir entonces es que si h llegara a ser distinto de 0, o el k llegara a ser distinto de 0, que alguno de los dos no sea nulo, esto no se va a dar. Van a ser cosas distintas, y la transformación lineal no va a ser. Entonces pregunto, ¿cómo deberían ser el h y el k para que estas dos expresiones sí sean iguales y la transformación pase a ser lineal? ¿Qué les parece? Tienen que ser ceros. Tienen que ser 0 los dos. Que en definitiva estamos hablando de la transformación, que es la transformación de identidad. ¿Mm? Así que bueno, eso es para contestar. Habría que después hacer la otra cuentita con el alfa, a ver qué es lo que queda. A ver. Vamos a ir avanzando. Ay, es cierto que no está acá. Está acá. 7, mucha cuentita, demasiada para mi gusto. A ver si pasamos por el intermedio antes del 14. Miren acá, a ver, este no está hecho. Dice, dada la transformación de P sub 2 a P sub 3, P sub 2 eran los polinomios de grado menor o igual a 2, incluidos el polinomio nulo. P sub 3 eran el conjunto de polinomios de grado menor o igual a 3, incluidos el polinomio nulo. Y ya que está ahí, ¿por qué no? Porque ya vimos todo el material. ¿Qué dimensión tenía P sub 2? 3. 3. ¿Y P sub 3 tiene dimensión? 4. ¿No? Bueno, no es ahora relevante porque acá no estamos hablando para nada de dimensión, pero como para ir haciendo un poco de memoria. Bueno, la idea es, en este caso, voy a abrir ahora la pizarrita. Demostrar que esa transformación así planteada es lineal. Tengo que demostrar que esta transformación es lineal, ¿no? Dice, probá que es lineal, no andes mirando, no, es lineal. Vamos a ver qué pasa. Se supone que entonces yo tengo que considerar P sub 1 de X y P sub 2 de X, dos polinomios genéricos que están en este espacio. Y entonces voy a aplicar la transformación a P sub 1 de X más P sub 2 de X. P sub 1 de X más P sub 2 de X, los dos son polinomios. Entonces la suma de estos dos polinomios es un gran polinomio de grado menor o igual a 2, o a lo sumo el polinomio nulo. Y la transformación dice que cuando tenga un polinomio, lo que va a hacer es a ese polinomio multiplicarlo por x. Eso va a ser el valor de, digamos, la expresión de su imagen. Entonces acá yo tengo que poner que esto es x por todo este polinomio completo, que no es más que hacer P1 de x más
P2 de X. Pero resulta que yo si distribuyo esta X, me queda X por P sub 1 de X más X por P sub 2 de X. ¿Y esto que está acá? ¿Con quién coincide pensando en cómo actúa la transformación? Sería el resultado de ¿qué? Hacer X por P sub 1 de X. ¿Aumentás un grado? No, ya sé que, claro, hace eso, pero no me refiero a eso, porque lo tengo que vincular con T de P sub 1 y con T de P sub 2, porque estoy viendo que tengo que mostrar que es lineal. Esto, si yo lo veo acá, sería haber aplicado la transformación ¿en qué polinomio? Si aplico la transformación en el polinomio P sub 1, la transformación en el polinomio P sub 1 justamente da esto, ¿no? O sea, esto es esto. Y después dice más, X por P sub 2 de X. Y uno analiza la ley de la transformación y bueno, dice, X por P sub 2 de X es lo que me daría la transformación justamente en P sub 2 de X. O sea, esto es esto. Y lo que quiero es básicamente mirar el principio y mirar el fin de todo. Cuando miro esto, T de la suma de los dos polinomios me está dando la suma de las transformaciones aplicadas a cada uno de ellos. Entonces estaría cumpliendo la primera de las condiciones de una transformación lineal. Esto a propósito está bueno porque no tuve la necesidad de ir por dos lados, de evaluar esto, llegar hasta un punto, evaluar esto, llegar hasta un punto y ver que son iguales. Acá era como bastante simple, de manera muy lineal sobre un mismo renglón, llegar a la igualdad. Lo que ahora me falta es la segunda de las condiciones, que es justamente evaluar T en alfa P sub 1 de X. Eso es. Acá lo que tengo es un polinomio. La transformación evaluada en un polinomio, según lo que dice acá, es X por ese polinomio. O sea, este alfa, que es un número, lo puedo dejar acá adelante. Y entonces digo, esto no es más que lo que había hecho antes, la transformación aplicada a P sub 1 de X. Y entonces, como antes, miro el principio, miro el fin, y tengo demostrada la segunda de las propiedades. Entonces, si a esto lo llamo 1, a esto lo llamo 2, por 1 y 2, T es lineal. Y se terminó. Bueno, vamos con el 14, que está resuelto. Acá dice lo siguiente. No sé si hubo algún tipo de situación dudosa en eso que hice. Yo espero siempre que ustedes me paren por cualquier cosa. Vamos con el 14. Dice, sea la transformación lineal T de R2 en R3. No tengo que andar mostrando que es lineal. T, tengo el dato que es lineal. Y va de pares a ternas. No me están dando la ley general. Me dicen, lo único que se sabe es que la transformación aplicada al par 1, 3 me da esta terna. Y la transformación aplicada a este otro par me da esta otra terna. ¿Qué necesitas? Vino Laura y nosotros. Ah, las figuritas están abajo de donde están las llaves. Sí. Viste que está la... Bueno, ahí, perdón. Cambio de figurita. Bueno. Lo único que se sabe es esto, ¿no? Que T de este par es esta terna y T de este otro par es esta otra terna. Con eso solo, yo tendría que poder decir cuál es la imagen de la transformación en este par
¿Y cuál es la imagen de la transformación en un par cualquiera? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con esto? ¿Qué es lo que tengo que recordar? Si la transformación es lineal, antes de encarar este ejercicio, yo sé que cuando tenga que hacer una combinación lineal de elementos del conjunto de partida, que en este caso es R2, pero puede ser un conjunto de partida cualquiera, y quiero establecer la transformación a esa combinación lineal, esto no es más gracias a la linealidad, ¿no? Porque la linealidad la tengo, a la combinación lineal entre las imágenes. O sea, esto es igual a alfa por T de U más beta por T de B. Y otra de las cosas que aparecen en los teoremas vistos es que, por ejemplo, en este caso que estoy en R2, si el conjunto formado por U y B es una base de R2, que es el conjunto de partida, ¿no? Lo estoy mirando como dominio a R2, el conjunto formado por T de U y T de B es un generador del conjunto imagen de la transformación, que en este caso es R3. No, perdón, la imagen no es R3. R3 es el conjunto de llegada. La imagen es un subconjunto de R3. Esto está contenido, en este caso, en R3. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo una base del conjunto de partida, que está formado por dos elementos, porque R2 tiene dimensión 2, el conjunto que se obtiene de evaluar la transformación en un elemento y la transformación en el otro, es un generador del conjunto imagen. Del conjunto imagen. Entonces, este conjunto formado por el 1, 3 y por el menos 1, 1, me pregunto, ¿es base de R2? ¿Qué significaba que fuese un conjunto una base del espacio? ¿Qué significaba que un conjunto fuese una base de un espacio vectorial? Nada. Tiene que ser esa base, ese conjunto generador del espacio, y tiene que ser algo más. ¿Qué era esa otra condición? Tiene que ser DLI, ¿Tiene que ser? linealmente independiente. Ahí está, LI. No, me pareció que me dijiste DLI. Entonces digo, ¿qué me dijo? No. Linealmente independiente, que es lo mismo que LI, la versión así compacta. Bien, entonces, este conjunto, para que sea una base de R2, tiene que ser generador y LI. Ahora empezamos como a combinar todo lo que ya sabemos. R2 es un conjunto de dimensión 2. Toda base va a tener que tener dos elementos LI. No hace falta que muestre que sea un generador. Si son dos elementos LI, porque 2 es la misma cantidad que es su dimensión, si son LI los dos, entonces eso con seguridad es una base del espacio. Y justo cuando yo tengo un conjunto de dos elementos, es muy fácil ver si es LI o no. Si uno no es un escalar por el otro, quiere decir que son vectores, en este caso, que son no proporcionales, el conjunto seguro es LI. Entonces yo veo este conjunto, el 1, 3, el menos 1, 1. Entre ellos, esos dos vectores, ¿son proporcionales? ¿Son paralelos? No. No, no son paralelos. ¿Cómo lo puedo chequear? En este caso, como ninguna componente es nula, se hacían las divisiones de las componentes homólogas y me tenía que dar un mismo elemento, un mismo numerito. Si yo hago 1 dividido menos 1, eso me da menos 1. Y si hago 3 dividido 1, me da 3, son números totalmente distintos. Esos dos vectores no son proporcionales, no son paralelos. Son LI. En este caso,
¿no? Es fácil. Entonces yo ya sé que el conjunto formado por el 1, 3 y el menos 1, 1 es una base de R2. Por lo tanto, gracias a eso, estos dos elementos van a ser un conjunto generador del conjunto imagen. ¿Mm? Información que sirve, digamos. En este caso, bueno, justamente, se hace esa pregunta, este conjunto es una base, entonces, ¿qué es lo que se dice? Son dos vectores no paralelos en R2, y por lo tanto, ante esa situación, yo lo que puedo decir es que constituyen una base. ¿Eh? Entonces, vuelvo. Si yo quiero encontrar la transformación en el par menos 1, 5, uso el hecho de que, como el conjunto formado por el 1, 3 y el menos 1, 1 es una base de R2, todo elemento de R2 se puede escribir como combinación lineal única de los elementos de la base. Entonces, yo sé que deben existir, lo sé, existen escalares alfa y beta, a ver si los puse igual, si no le cambio el nombre, ¿sí? Alfa y beta, que alfa por el vector 1, 3 más beta por el vector menos 1, 1, me tiene que dar el vector que tengo acá, el menos 1, 5. Y si yo conozco esos escalares, que digamos parte de la demostración en el ejercicio se va a basar en encontrar quiénes son esos escalares, gracias a esta propiedad recordada, yo ya puedo saber cuánto vale la transformación en este punto. Porque cuando ahora aplique esto, la transformación al lado de la izquierda, eso va a ser igual a la transformación del lado de la derecha. Y esta parte es la que, gracias a esta linealidad, yo la puedo escribir así. Alfa por t de 1, 3 más beta por t de menos 1, 1. Y ahí tendría t en el menos 1, 5. T en el 1, 3 lo tengo, es este vector. T en el 1, menos 1, 1 lo tengo, es este vector. Lo único que me falta es conocer quiénes son esos escalares alfa y beta, y ya tengo entonces la combinación lineal que me da la transformación en el punto menos 1, 5. Y esos escalares alfa y beta salen de plantear lo que está puesto en rojo. Tendría que ver qué combinación lineal entre los elementos de la base me generan al elemento menos 1, 5. Que es parte de lo que sucede en esta... de lo que sucede acá. Este vector lo iguala a la combinación lineal y se hace lo que de alguna manera también hacían ustedes con espacios, con transformaciones, ecuaciones lineales. Esto es un vectorcito donde la primera componente es alfa por 1 más beta por menos 1, y la segunda componente es alfa por 3 más beta por 1. Igualo los vectores, aparece un sistema 2×2 del que se puede resolver sin problemas. Encontré esos escalares y entonces este era el alfa, este era el beta, y entonces hago la transformación como recién les decía. Gracias a la linealidad, esto es el escalar alfa por t de 1, 3 más el escalar beta por t de menos 1, 1. Cada una de esas transformaciones yo la tengo dada, y ahí encontré el vectorcito imagen de este vector menos 1, 5. Y si yo lo que ahora quiero, ahora porque parte del ejercicio decía, si ya pude encontrar la transformación en un par particular, ¿por qué no la puedo encontrar en un par X y cualquiera? Entonces hago exactamente lo mismo que antes, a lo mejor con muchas más letras participantes, ¿no? La idea es que cualquiera, sea el par X, Y, sé que van a existir escalares alfa y beta
que la combinación lineal planteada entre los elementos de la base me va a brindar el XY. Entonces la igualdad ahora se pone así, donde las incógnitas son alfa y beta, no son XY. Se supone que para cada par XY que yo ponga fijo, voy a poder encontrar el alfa y el beta apropiados. Entonces, en estas incógnitas de alfa y beta, yo tengo que resolver quién es alfa y quién es beta, que obviamente van a quedar expresadas en función de X e Y. Por lo tanto, yo sé que al par XY lo puedo escribir como este alfa por el par 1, 3, como fue planteado acá arriba, alfa por el par 1, 3, más beta por el par menos 1, 1, donde beta es esto. Acá aplicamos la linealidad. Estos son numeritos. Y esos alfa y esos betas salían afuera de la transformación. Cuando aplico la transformación a todo, me va a quedar este numerito afuera por la transformación en el par 1, 3, más este numerito afuera por la transformación en el par menos 1, 1. La transformación en el par 1, 3 me la dieron. La transformación en el par 1 menos 1 me la dieron. La expresión que queda es esta y de alguna manera lo que hago es agrupar todo ahora. Esto es un numerito que multiplica este vector. Como número, multiplica cada componente del vector. Este es otro numerito que multiplica cada elemento de este vector. Bueno, justo el elemento del medio es 0, o sea que multiplicado por cualquier otro número va a ser 0. Y sumo las dos ternas. Y que quede lo que quede. Y acá tengo la expresión que sería evaluar la transformación en cualquier par. Preguntas. Pocas, muchas, se entendió poco, nada. Yo me mareé un poco en esto último. Sí, yo Bueno. también, pero se entendía más o menos. Por supuesto que esto es fácil de marearse porque hay demasiada letrita, pero el cuentito es siempre el mismo, ¿no? De último, ustedes si deciden volver a ver esto, traten de con una lectura previa ir siguiéndolo. Es todo elemento del conjunto de partida se puede escribir como combinación lineal única de esos pares que conforman a la base, en este caso de R2. Entonces esos escalares los tengo que poder escribir en función de aquel vector que yo ponga acá. Entonces, como este vector de manera genérica tiene componentes X y Y, naturalmente alfa y beta van a quedar escritos en función de X e Y. Entonces, al hacer todas estas cuentas, la idea es que si yo ahora quiero evaluar la transformación en el par 7, 5, reemplazo la X por 7, reemplazo la Y por 5, y hago estas cuentitas y ya tengo cuál es su terna imagen. T en el par 1, 0. Bueno, pongo 1 en la X, pongo 0 en Y y tengo la terna imagen. Y por las dudas, no estaría nada mal, habría que chequear si mínimo eso que escribimos ahí al final cumple con lo que la definición tenía desde el principio, que eso estaba puesto en la práctica. Cumple con que cuando evalúe T en el par 1, 3, me dé la terna 1, 2, 1, y que cuando la evalúe en el par menos 1, 1, me dé la terna 1, 0, 2. Yo por las dudas lo chequearía, porque si no da, es porque evidentemente en el medio hizo un desastre. Voy a tener que repasar todo, o borrar y empezar de nuevo. Bueno. Voy a ir, y esto no lo quisiera, sí, lo voy a cerrar y a volver a abrir. Si no, prácticas faltantes. Y también lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Así se queda más ágil otra vez. Bueno. Bueno, sí, en este ejercicio mucho sentido no va a tener. Ya que está
recordemos. ¿Se acuerdan el teorema de la dimensión? Era el de la nulidad, algo así, más el rango. Exacto. No sé La cómo. dimensión, dale, va, que viene por ese lado. La dimensión del espacio núcleo, o nulo, o Kerr. ¿El núcleo quién era? El conjunto formado por los elementos del espacio de partida, que al momento de calcularle la imagen van a parar al nulo del conjunto de llegada, ¿no? N de t era el conjunto de los elementos en el conjunto de partida, tales que cuando yo le aplico la transformación a esos elementos, llego al nulo del de llegada. Y el conjunto imagen es tal cual, conjunto imagen, como nosotros lo definíamos para funciones en análisis 1, sería el conjunto de todas las imágenes, de todos los elementos, con cada uno de esos elementos pertenecientes a el conjunto dominio. Cada uno de estos conjuntos no son solo conjuntos, sino que son subespacios vectoriales del espacio en el cual están contenidos. El núcleo siempre está contenido en el conjunto de partida, por las dudas pongo esto, mientras que el conjunto imagen es un conjunto que está en el conjunto de llegada. Y son subespacios. Además de ser subconjuntos, son subespacios vectoriales. Y como son subespacios vectoriales, que en definitiva son en sí mismos espacios vectoriales, tiene sentido hablar de dimensión de esos subespacios vectoriales. Y una de las cosas que ustedes siempre tienen que chequear al trabajar con transformaciones lineales es que se verifique el teorema de la dimensión. La dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión del conjunto imagen de la transformación tiene que ser igual a la dimensión del espacio dominio. Dominio. Dimensión del espacio núcleo, lo que sería la nulidad, más lo que sería el rango, tiene que ser igual a la dimensión del espacio de partida, del dominio. En nuestro ejemplo, el que estábamos haciendo recién, que era el 14, acá teníamos al final de todo cómo quedaba la ley de la transformación. ¿No es cierto? Me la voy a llevar y la voy a poner acá. Ya que acá lo completamos un poquito, el ejercicio. Supongamos que de eso que nosotros ya tenemos como ley de la transformación, quiero calcularle el espacio nulo, el conjunto imagen, ¿no? T iba de R2 a R3, de la cual inicialmente nosotros sabíamos que T del par, hasta una práctica, 1, 3, eso lo voy a poner acá, total. Esto es lo que nosotros sabíamos. Lo dejo acá. No hace falta que complete más nada. Ahí, eso lo sé, ¿no? Bueno, y esta es la ley, digamos. Nulo de la transformación. El conjunto, en este caso, de elementos del conjunto de partida, que son pares, tales que, cuando le aplico la transformación a esos pares, a los pares los puedo poner así acostaditos o en la versión vertical, me dé el nulo de llegada. Como el de llegada es el conjunto de R3, el nulo ahí es el vectorcito 0, 0, 0, ¿no? Entonces, cuando yo planteo lo que es el nulo, en esta situación concreta, entendiendo quiénes son los espacios de partida y de llegada, ahora ¿qué hago? Me fijo esto. ¿Qué significa esto? ¿No? Digo, bueno, si T del par
me confundo. Si T del par XY tiene que ser el 0, 0, 0, digo, bueno, ¿qué significa T de un par? Vengo acá arriba. T del par es esta terna, la voy a escribir así acostadita. 1/2 por menos X más Y, coma. 1/2 X más Y, coma. Y 1/4 de menos 5X más 3Y. Que tiene que ser igual a la terna 0, 0, 0. ¿Qué tengo que plantear acá ahora? ¿Qué tengo que plantear? Quedaría un sistema homogéneo. Exactamente. Entonces tengo que plantear ese sistema que sale de hacer esta primera componente, 1/2 menos X más Y, tiene que ser igual a 0, que es la componente primera de la segunda terna, y así voy igualando las componentes homólogas, ¿no? Después, 1/2 por X más Y, tiene que ser igual a 0, y 1/4 de menos 5X más 3Y, tiene que ser 0. Y es un sistema homogéneo, tal cual, y esto es un sistema que es lineal, o sea que solución siempre tiene, es obvio, vamos a ver quién es la solución. Si yo vengo acá, resulta que este 1/2 lo puedo no mirar, me queda que Y es igual a X, ¿no? Despejo de acá, Y es igual a X. Y si esto lo llevo al paso de abajo, me queda 1/2 por X más Y, pero Y es X, igual 0. Por lo tanto, X más X es 2X, que con este 2 de acá abajo se simplifica y me queda que X es igual a 0. Y cuando X igual a 0 voy arriba y me queda que Y es igual a 0. Y con estas dos expresiones, esta también obviamente se verifica. Por lo tanto, en este caso, el único elemento que va a parar al 0 del conjunto de llegada es el 0, 0. El nulo. Que era uno de los subespacios que uno consideraba triviales. Cuando yo tengo un espacio vectorial, hay dos subespacios que se llaman triviales. El propio espacio más grande y el espacio solo formado por el nulo. Y acá es donde tengo que recordar. ¿Cuál es la dimensión de este espacio? Cuando es solo el nulo. 0. La dimensión de este espacio es 0. Cuando es solo el nulo. Porque en realidad la dimensión coincide con la cantidad de elementos LI que tiene toda base del espacio. Pero acá, este espacio está solo formado por el nulo, no tengo ningún elemento LI. Entonces la dimensión es 0. Y en todo caso, si alguien les preguntara, bueno, como es un subespacio vectorial, tiene que tener una base, ¿quién era el que considerábamos como base de este espacio tan particular que me ha quedado? Lo hicimos en la última clase, al menos en 03. Martina, pasaste al pizarrón. Martina se fue a clase de consulta, profe, recién me mandó. Ahora se mete de nuevo, me dijo. ¿Y alguien se acuerda? Conjunto vacío. El conjunto vacío. Exacto. El conjunto vacío. Así es. Caso muy particular, ¿no? Y entonces, ya empiezo como a ligar todo lo que yo ya sé repasado acá. En este ejemplo, esto es 0, la dimensión del espacio nulo. R2, que es la dimensión del conjunto dominio. ¿Qué dimensión tiene? 2, ya lo dijimos un montón de veces. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo decir? Que la dimensión del imagen es 2. Exactamente, de despejar, obviamente, de acá, de este despeje, por lo tanto, la dimensión del conjunto imagen
es 2. Entonces, trato de relacionar todo. Yo tengo el dato de la transformación en una base. Estos dos elementos, yo les dije, como elementos, el conjunto formado por el 1, 2, 1. Y el 1, 0, 2, las imágenes en una base del conjunto de partida, como conjunto, es un conjunto generador del conjunto imagen. Ahora, por el teorema de la dimensión, sabemos, por el teorema de la dimensión, que la dimensión del conjunto imagen de esta transformación es 2. Y si estos dos, tengo dos, que están generando el conjunto imagen, y el conjunto imagen tiene dimensión 2, este conjunto, ¿cómo tiene que ser? LI, no le queda otra. Por todo esto, este conjunto formado por el 1, 2, 1, 1, 0, 2, como conjunto, es base del conjunto imagen de la transformación. Porque muchas veces me piden eso. No solo la dimensión, sino también una base, que fue lo que hicimos acá. ¿Vamos? Esto es leer y releer el apunte todo el tiempo para poder empezar a tener las cosas un poco más claras, ¿eh? No se crean que esto es así, re fácil, ya se habrán dado cuenta. Si no empiezo a relacionar todo el apunte, puedo estar como dando vueltas en un ejercicio mucho tiempo, innecesariamente. Entonces estos ejercicios que vienen a continuación vuelven para atrás en los ejercicios ya demostrados y les van a ir pidiendo que calculen la base, la dimensión y la base de cada uno de esos espacios que están involucrados. A ver, bueno, el 15, sí. Yo me voy a venir a la clase de consulta de química. Bueno, ¿se queda alguien? Sí. Chau, Ustedes profe. díganme si se van, ¿eh? Sí, profe, nos quedamos acá. Porque yo no veo eso. Ah, puedo extender un poquito acá, aunque sea, pero le estoy sacando pantalla. El último que me dio, nada más. Bueno, a ver el 16. ¿Qué dice el 16? Halle el núcleo de la transformación lineal del ejercicio 12 y pruebe que es un subespacio de R3, indique su dimensión. Bueno, lo de demostrar que un subespacio en realidad es de teoría más que nada, porque ya se sabe que el espacio núcleo es un subespacio vectorial. El ejercicio 12 tenía esta presentación, ahora va de una terna a R2. El que hicimos recién iba de R2 a R3. El ejercicio 12 va de R3 a R2. Cambió los lugares, ¿no? En este caso, esta transformación es lineal. Acá en el ejercicio 12 decía determine si la transformación es lineal. Bueno, se va a poder probar que sí, que es lineal. Y entonces lo que me va a pedir es que calcule el núcleo de esta transformación, ¿no? Entonces, la parte de mostrar que es transformación lineal ya la tenemos. Se supone que se hizo en ese ejercicio 12. Y ahora para encontrar el núcleo, ya lo tenemos escrito acá, fíjense que es exactamente lo mismo que antes. Me fijo quiénes son las ternas en el conjunto de partida, que al momento de calcularle la transformación a esas ternas, obtengo el nulo en el conjunto de llegada. En el conjunto de llegada, como el conjunto de llegada es R2, acá sería el par 0, 0. Que después lo pone, ¿no? Entonces igual a la primera componente a este 0 y la segunda componente a este 0. Y se plantea el sistema de dos ecuaciones con, en este caso, 3 incógnitas. Evidentemente voy a tener infinitas soluciones en este caso. Entonces lo resolvemos
En este caso creo que es bastante simple ver que la X... los deja todo expresado en función de Z. Bueno, de acá. De acá despeja I y le queda que I es igual a 3Z. Entonces una vez que se encuentra con esta primera expresión, va acá arriba, en el lugar de la I pone menos 3Z, entonces menos 3 por menos 2, menos 6Z. No, menos 3 por menos 2 es 6Z. Al dejarlo del lado de la derecha aparece esto. Bien. Entonces cuando uno quiere escribir el núcleo, va a decir, el núcleo, dije antes, estaba formado por todas las ternas en R3, tales que se verifique esta condición. Entonces acá como que estoy identificando las ternas. Son todas las ternas en R3, tales que X es igual a menos 6Z e Y es igual a menos 3Z. En clase habíamos visto que esto me conviene escribirlo un tanto distinto. Me lo voy a llevar para que se entienda un poquito más y lo veamos de... Nosotros en clase dijimos, si bien tenemos esta representación, que no es que está mala, digamos, está buenísima, nos conviene escribirlo distinto. El espacio núcleo de la transformación, en definitiva, está formado por las ternas X y Z, donde esta información que uno la detalla atrás, lo va a poner todo junto. Este alfa acá está al cohete, este alfa no va. Eso está mal. Dice así, en vez de poner X y Z y decir quién es X y quién es Y, lo meto todo junto. Voy a poner las ternas donde la X es menos 6Z, coma. La Y es menos 3Z. La Z es Z y es donde Z puede variar libremente. Como hemos escrito miles de veces, el conjunto solución de un sistema lineal de ecuaciones. ¿Y acá qué me convenía hacer? A ver si alguien se acuerda. Yasmín. ¿Quién estaba acá también? Marcos. ¿Te acordás? ¿Qué había que hacer acá que me convenía? Separarlos en paréntesis. Bueno, separar. Sumar. Está bien, y eso lo hacíamos cuando veíamos que había varias letras en juego acá. Pero acá hay Sí. una sola letra, que es la Z. Entonces directamente no hace falta que yo lo separe en sumas, donde dejábamos en cada expresión una letra con exclusividad. Acá hay una sola letra en juego. Esto lo puedo escribir así. Saco la Z fuera de paréntesis. Z por menos 6, menos 3, 1, con Z perteneciente a R. Entonces así que decía que el conjunto nulo lo podía escribir como el espacio generado por la terna menos 6, menos 3, 1. Acá queda un solo elemento que encima no es nulo. O sea que del espacio nulo, este conjunto es una base. Es una base de ese conjunto. Entonces, ¿cuál es la dimensión del espacio nulo? 1. 1. Porque la base que encontré, todas las bases van a tener el mismo número de elementos, la base que encontré tiene un solo elemento que es no nulo, porque por lo tanto él solo es LI, la dimensión del núcleo de la transformación es 1. Por lo tanto, ahora de nuevo voy con el juego del teorema de la dimensión. Por el teorema de la dimensión, sé que la dimensión del espacio núcleo más
la dimensión del conjunto imagen de la transformación tiene que ser igual a ¿quién? En este caso, la transformación estaba acá. ¿A quién tiene que ser igual esta suma de dimensiones? Tres. A la iba a decir a una. dimensión, no, a la dimensión del conjunto dominio, el conjunto de partida. Entonces, como ya sabemos que este es 1, ¿qué voy a poder decir? Lo mismo que hicimos antes, che. Sí, que la Despejamos, dimensión del conjunto de imagen. la dimensión del conjunto imagen tiene que ser 2. Así que si a mí me pidieran encontrar una base del conjunto imagen, evidentemente voy a tener que buscar 2 elementos LI. Bueno, vamos a ver quién es la imagen, cómo la podemos escribir y cómo podemos extraer una base. La transformación está definida acá. Eso lo voy a volver a usar. Está definida acá. Entonces yo ya sé cómo funciona la transformación. Quiero elegir el negro. Bueno, me quedo con el azul. Qué sé yo. La imagen de la transformación está formada por las imágenes de todas las ternas X y Z con las ternas X y Z perteneciente a mi conjunto de partida, que es R3. Y digo, bueno, pero ¿y cuál es la expresión de T de X y Z? La que está acá es... Me molesta el color verde cuando quiero... ¿Qué le pasó a esto? ¿No me puedo correr? Ahí me voy a correr de pantalla. A ver si me voy. Quiero el negro, eso quería nada más. Ahí va. Voy a escribir el conjunto de T de X y Z, es esto, ¿no? Los pares de la forma X menos 2Y, coma, Y más 3Z, con, por supuesto, la X, la Y y la Z, números reales, que son los que conforman esta terna. ¿Mm? Acá pongo acá puse terna, entonces pongo terna perteneciente a R3. Como acá yo estoy diciendo cómo es que funciona la imagen, porque acá ya no pongo más T, estoy poniendo cuál es la ley, digo pongo X y Z perteneciente a R, porque son libres las variaciones de esas 3 variables. Y ahora es donde hacemos este juego de escribirlo como suma de pares, en donde en cada par hay una exclusividad de letra. ¿Se animan a decirme cómo podría esto escribirlo como una combinación lineal? Hay 3 letras dando vueltas. Este par lo quiero exclusividad con la X, más otro par con exclusividad de la Y, más otro par con exclusividad de la Z. Dale, Jazz. El de X, 1, 0. X, 0. Mm. El de Y. La idea es que cuando sumemos esos 3 pares me tiene que dar lo que está acá. Menos 2Y. Y. ¿Y acá? En esta primera componente no hay nada relacionado con Z. 0, 3Z. Sí. Con X, Y, Z, en R. ¿Mm? Y ahora paso más.
Esto es la combinación lineal X por el 1, 0, más Y por menos 2, 1, más Z por el 0, 3, con X, Y, Z en R3. Cuando lo escribo así, que lo disfrazo de esta manera, digo, mira, el conjunto imagen se puede ver como el conjunto generado por el par 1, 0, menos 2, 1, 0, 3. Entonces yo pienso en hacer un poco parecido a lo que hicimos recién. En este caso dijimos, a esto lo puedo escribir nada más una sola combinación lineal porque hay una sola variable, entonces esto no es más que pensar en el espacio generado por este elemento. Como ese elemento es un elemento distinto de 0, obviamente es LI, uno solo, la dimensión de este espacio había sido 1. Conclusión, nos dimos cuenta que la dimensión del conjunto imagen tiene que ser 2 por el teorema de la dimensión. Y en el apartado de ahora estoy justamente trabajando con el conjunto imagen. Si la dimensión de este conjunto, yo ya sé que tiene que ser 2, este conjunto, ¿puede ser visto como una base del conjunto imagen? No. Exactamente. Entonces sabemos que la dimensión del conjunto imagen de T es 2. Este conjunto será un conjunto generador, pero que no es base, porque de haber sido base, la dimensión tendría que haber sido 3. Entonces, evidentemente, este conjunto no es una base del espacio imagen, pero sí puedo de ese conjunto sacar una base. Tendría que elegir 2 elementos de este conjunto que con seguridad sean LI. ¿Quién puede ser entonces una base? Dos elementos que con seguridad sean LI. Dos elementos que con seguridad no sea uno un múltiplo del otro. ¿Quién es de estos? ¿Al cuál? 1 y 3. En realidad, el 1, 0 y el 0, 3. ¿Está bien? Yo tengo 3 elementos. 1, 2, 3. Esos 3 LI no son. Pero sí, como son generador del conjunto imagen, sé que puedo 2 de ellos tomarlo como base. Entonces, o tomo este con este, o este con este, o el primero y el último. Yo voy a tomar el primero y el último. Porque obviamente estos dos no son uno un escalar por el otro, tienen un 0 en una ubicación totalmente distinta. ¿Está? Hay que jugar con todo. Acá se relaciona todo. Bien. Bien, bien. Acá creo que no pedía una imagen, una base de la imagen. 17, a ver. Bueno. A ver acá. Halle la representación matricial canónica para la transformación lineal de R4 y R5 dada por esta ley. Después buscar el rango, la nulidad. Bueno. ¿Qué es esto de la transformación, la matriz de transformación? Nosotros en nuestro apunte no hablamos de matriz de transformación, no es algo que en general se termine evaluando, pero sí aparecen algunas cosas así como muy típicas en la práctica. Si la transformación que yo tengo es lineal, yo sé que existe una matriz
que hace, matriz, que la transformación aplicada a un elemento del conjunto de partida la pueda hallar como la matriz multiplicada por ese vectorcito. Si es lineal la transformación, va a existir una matriz de transformación que haga que la transformación en un elemento se pueda compactar en una notación matricial. De esta manera. Y en general, lo que uno va, al menos como dice acá, la matriz canónica, es considerar del conjunto de partido lo que se llamaría la base canónica. Y esa base canónica, en este caso, como la transformación que está expuesta en este ejercicio 20, va de R4 a R5, en R4 la base canónica es la conformada por el 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, y la 0, 0, 0, 1. Entonces yo lo que voy a hacer es evaluar la transformación en cada uno de esos elementos, y esa transformación me va a dar un vector, que en este caso va a estar en R5, que lo voy a poner como vector, en este caso columna de esta matriz. Vamos a ver, en este caso, qué es lo que se hace. Fíjense, ¿no? Bueno, acá hay una definición que está bueno. Sea T de Rn a Rm una transformación lineal, entonces existe una única matriz de transformación que T aplicado al elemento me da la matriz por el elemento. La matriz de transformación en este caso, pero ¿no iba de R5? ¿O estoy viendo otro ejercicio? De R4 a R3, ahí nos decía R5, o yo leí muy mal. Ah, bueno, yo leí R5, pero acá hay coma, a R3 va. Ah, esto está mal. O sea, está bien en la resolución. Esto no es R5, es R3. No había visto las comas acá. Bueno, vamos a la resolución que estaba bien. En este caso, la idea es ir poniendo por columnas, la transformación aplicada a cada uno de los elementos de la base canónica. Es decir, si yo hago, creo que ahí no lo vamos a poder hacer. Si yo hago acá, T en el 1, 0, 0, 0, ¿qué me da? Tengo que reemplazar la X por 1 y las restantes por 0. Si reemplazo, esto me da un vector de 3 componentes, la X por 1, la Y, la Z y la T por 0. De acá, lo único que sobrevive es esta X, entonces me queda un 1. Acá me va a quedar 1, 0, 0, 1. Y acá me queda multiplicar la X por 1 y los demás por 0, o sea que me queda 4. 1, 1, 4. Ese 1, 1, 4, 1, 1, 4 es el que se está poniendo acá como vectorcito columna. Esto sería T de la cuaterna 1, 0, 0, 0. Este de acá, comprobemos uno más. ¿Quién debería ser? Bueno, aplico la transformación al otro elemento que sigue en esta lista de la base canónica. Tengo que poner un 1 en la Y y 0 en todo el resto. Esto va a ser una terna, obvio. Un 1 en la Y, 0 en el resto de los elementos. Entonces acá me quedarían menos 2. Acá la Y no aparece, así que 0. Y acá la Y aparece acá con un menos 2. Menos 2, 0, menos 2. Menos 2, 0, menos 2. Este sería T del 0, 1, 0, 0. Bueno, estas otras columnas se corresponden con justamente ir evaluando la transformación en estos otros dos elementos que me quedan. Si la cosa está bien, al hacer A por, como dice acá, una cuaterna,
y resolver el producto matricial, como ustedes saben resolver el producto matricial, acá tengo la forma en la que se comporta la transformación lineal. Y solo para chequear, se supone que si yo voy poniendo en el lugar de las cuaternas justamente los elementos que formaron la base canónica, el 1, 0, 0, 0, al hacer la multiplicación de la matriz por el vector, me tiene que dar este elemento, el que yo dije que era su imagen. Y fíjense que la cosa se da porque es, como era el tema de multiplicar matriz por vector. Hacíamos el elemento de esta fila multiplicado escalarmente por el elemento, en este caso, de la única columna. Entonces me queda 1 por 1, 1, más menos 2 por 0, más 0 por 0, más 2 por 0. Lo único que sobrevive es 1 por 1, 1, que es tal cual este elemento. Si hago la multiplicación ahora por la segunda fila, lo único que va a ir sobreviviendo son los elementos de la primera columna. Y va quedando el resultado que necesito. Que T de esta cuaterna me dé justo este elemento. Solo para verificar, ¿eh? Pero esta es la matriz de transformación canónica. Tomar la base canónica del conjunto de partida, evaluar la transformación en cada uno de esos elementos e ir conformando en orden una matriz donde esos elementos van a formar la columna de la matriz. Y esta es la matriz de transformación. Bueno, ante esa forma, bueno, tengo que buscar, según lo que dice acá, que pide, el rango y la nulidad. Bueno, la dimensión del espacio núcleo, la dimensión del espacio de imagen, que lo van a hacer como lo hicimos recién en el ejercicio. Idéntico. Van a calcular el núcleo. Una vez que buscan el núcleo, van a saber la dimensión del conjunto imagen. Y después van a poder buscar una base. Eso es idéntico. Yo lo digo así como si fuese tan fácil, ¿no? Y yo ya sé que no es fácil. Ejercicios de parcial. Determina en cada caso si la aplicación es o no lineal. En caso afirmativo, exhiba una base y para el recorrido de la transformación. Para el recorrido. Esta transformación dice que va del espacio de los polinomios de grado menor o igual que 2, unión al nulo, al mismo espacio, y que a un polinomio le asigna este polinomio. Acá hay algo que está re mal, o estará a propósito. Pues capaz está a propósito. 3 más a por x más b x cuadrado más x de nuevo por el número c al cubo. El c es que acompaña, digamos, a este elemento. Como para tener una idea, si a mí me dicen que tengo que hacer esta transformación aplicada a el polinomio 2 más 3x más 2x cuadrado, tomo uno en particular, esto sería 3 más lo que aparece como a multiplicado por x, o sea, lo que aparece acá como término independiente por x, o sea, es más 2 por x, más lo que es b, que es lo que acompaña a la x acá, por x cuadrado. Entonces lo que acompaña a la x acá es 3 por x cuadrado, y le tengo que sumar x por el valor de c al cubo. C para mí es lo que acompaña en x cuadrado, acá 2 al cubo. Entonces después, bueno, tendré que acomodar. Esto es 3x cuadrado. Acá tengo 2 al cubo. 8x más 2x serían más 10x más 3. Este sería, digamos, la transformación aplicada a este polinomio. ¿Será lineal? ¿Qué les parece? ¿Será lineal? ¿Siguen ahí? ¿No me dejaron sola? Están. Sí, profe. Sí, estamos acá, profe.
Acuérdense de lo primero que dijimos. Si es lineal, el nulo va al nulo. ¿Qué pasa acá? ¿Quién sería el nulo en el conjunto de partida? 0x² más 0x más 0. Bien, el polinomio nulo, tal cual. Y si yo calculo la imagen en ese polinomio nulo, ¿qué me da? ¿Qué polinomio? No sé, pero me parece que en lugar de quedar más 0 queda más 3. Claro, eso, queda eso. Si el polinomio es el nulo, que yo voy a poner 0 más 0x más 0x², al ver la imagen, esto es 0 por x más 0x² más x por 0 al cubo más 3. O sea que el polinomio nulo va a parar al polinomio idénticamente 3. Por lo tanto, no es lineal. El nulo no va al nulo. Y se terminó. Ay, acá alguien había escrito algo. Eso, sí, eso, Nicolás. Eso era. Entonces se termina, uno dice como la transformación aplicada a el polinomio nulo da 3, o sea, no es el polinomio nulo, T no es lineal. Y se terminó. A la lona. Esta sí va a ser lineal. Y ahí tendría que probar que si tomo dos ternas, la transformación en la suma de las ternas es la suma de las transformaciones, escribir esto todo bien detallado, que la transformación en alfa por una terna es alfa por la transformación de la terna, y después, bueno, buscar, como buscamos antes, el conjunto núcleo y el conjunto imagen. ¿Quieren que hagamos este como final? Bueno, yo dejo entonces la parte de probar que es lineal, ¿no? T es lineal. Probar, en todo caso. Hicimos varios ejercicios de prueba de linealidad. Bueno, ya sabiendo que es lineal, el espacio núcleo, el conjunto de todas las ternas, que son elementos en el conjunto de partida, tal que cuando aplico la transformación en las ternas, me devuelve el nulo en el conjunto de llegada. Si el conjunto de llegada es este, ¿quién es el nulo ahí? ¿Quién sería el nulo? La matriz nula. Si estoy en el conjunto de matrices 2 por 2, la matriz nula es el nulo en ese espacio. Entonces, bueno, igualo la transformación, que es la que tiene esta ley, al nulo. X más y, x menos z, 0, x más 2y más z, igual a el 0, 0, 0, 0. Y ahora lo que hago es resolver el sistema que queda planteado, ¿no? Me queda x más y igual 0, x menos z igual 0, y x más 2y más z igual 0, ¿no? Me dejaste, Martina, malísimo, mal. Perdón, profe, tenía clase de consulta. Bueno, de acá el y es menos x, de acá el z es igual a x, y entonces voy acá abajo y reemplazo, me queda x, que es x, más 2 veces y, o sea, más 2 veces
lo que es menos x. Y más z, y z es x. ¿Qué pasa acá? Hoy tengo menos 2x más 2x igual 0. Es un 0 igual 0. Se verifica naturalmente. O sea que lo que me quedo es con esta parte, porque esta se verifica. No saqué nada de ahí. Entonces la conclusión a la que llego es que el espacio núcleo está formado por ternas x y z tales que, ya lo escribo rápido, la z es x, la y es menos x, y la x es x variable libre. Y otra vez vuelvo a lo de antes. Trato de escribirlo de esta forma, x por 1 menos 1, 1, con x perteneciente a R, o sea que escribía el conjunto núcleo como el gen de el conjunto formado por el 1, menos 1, 1. Este conjunto formado por ese único elemento, que no es el nulo, por lo tanto es LI, sé que es una base del espacio núcleo. Esto es una base, el conjunto solito de n de t. Por lo tanto, la dimensión de n de t es 1. ¿Cuál va a ser la dimensión de la imagen? Y este es 1. Me duermo. ¿Cuál va a ser la dimensión de la imagen? Lo que son estos silencios. La dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿A quién tenía que ser igual? A la dimensión del dominio. Bien, la dimensión del dominio es 3. bien. Entonces la dimensión de la imagen es 2. 2. Despejemos de ahí y la dimensión de la imagen es 2. Entonces, ahí voy a tener que volver a copiar. Entonces, por teorema de la dimensión del conjunto imagen de esta transformación es 2. Yo ya eso lo sé, lo tengo ahí, latente la cosa, porque después me van a pedir una base del conjunto imagen. Entonces, el conjunto imagen primero lo tengo que identificar. Sé que es el conjunto de todas las matrices que se escriben de esta forma. X más Y, X menos Z, 0, y X más 2Y más Z, con X, Y y Z pertenecientes a R. Y quiero hacer siempre la misma jugada. Quiero al conjunto imagen escribirlo como el generado por un conjunto de elementos. Ahora, el conjunto imagen está formado por matrices, así que lo quiero escribir como el conjunto generado por matrices. Cuando acá hay varias letras en juego, la idea es escribir esta expresión como suma de matrices en donde en cada matriz está involucrada solo una letra. ¿Se animan a decirme a ver quiénes son las matrices que estarían involucradas? La que está involucrada con X. 1, 0, 1, 1. Bueno, déjame pasar por un paso intermedio y eso lo voy a escribir después, pero estuvo bien. Voy a escribir X, X, 0, X. Después con Y, ¿quién seguiría? Y 0, 0, 2i. Y,
0, 0, 2i, fantástico. Y me falta z, que escribiría 0, 0, 0, Z. pero, sí, no sé cómo van leyendo, pero menos z, z, bien, con x, y z en R. Bien, creo que está bien, ¿no? Por las dudas hay que chequear que cuando yo sume todo, me siga quedando lo que tenía arriba. Sí, está bien. Bueno, entonces, lo podés hacer como me lo plantearon al principio, más rápido, ¿eh? No hay problema. Esto es x por 1, 1, 0, 1, más y por 1, 0, 0, 2, más z por 0, menos 1, 0, 1, con x, y z pertenecientes a R. Entonces, ¿qué es lo que hice? Escribí a este conjunto imagen como lo que surja de las posibles combinaciones lineales entre estos tres matrices. Entonces digo, el conjunto imagen es el conjunto generado por estas tres matrices. 0, 1, 0, no, 1, 1, 0, 0, 2, y 0, menos 1, 0, 1. Pregunto, ¿este conjunto formado por estas tres matrices, ya puedo decir que es una base entonces del conjunto imagen? No, ¿Por qué? porque tienen 3 elementos y la dimensión era 2. Genial. Entonces, si bien no me sirve este conjunto para decir que es una base, no lo descarto del todo. ¿Cómo puedo proponer una base? La base va a tener que estar formada por dos elementos LI, es decir, por dos matrices LI de las que están acá. ¿Quién podría elegir? Lo mismo que antes, si tengo que elegir dos, una no puede ser un escalar por la otra. ¿Quiénes podrían ser dos matrices que cumplan eso? Que no sea una un escalar por la otra. La primera y la tercera. Por ejemplo, o la primera y la segunda, o la segunda y la tercera. Posibles combinaciones. ¿Eh? Pero vamos a hacer la que dijiste vos, la primera y la tercera. Y ahí tengo entonces una base. ¿Mm? Bueno, bastante material como para poder encarar después los ejercicios que restan y, bueno, mucha suerte.